Hola. Buenas noches, doctor. ¿Sí se escucha? Sí, disculpe por la demora, que mi laptop no sé qué le ha pasado, pero vamos a continuar a hacer la clase, ¿ok? Me lo pueden ampliar. A ver, vamos a ampliar. Ok, perfecto. Vamos a hablar sobre la patología quirúrgica de la cara. La patología quirúrgica de la cara puede dividirse en dos tipos de patología quirúrgica. Una patología quirúrgica de la cara de causa congénita, o sea, el tratamiento quirúrgico de las malformaciones congénitas de la cara, de origen congénito, y las patologías quirúrgicas de la cara adquirida. Dentro de la adquirida hay de dos tipos. Las traumáticas, que puede ser una abrasión, una herida, o una herida con pérdida de sustancia, ¿ok? Y el manejo, ya ustedes lo han visto en todas las clases que han tenido, ¿ok? Que si es una herida, cierre primario. Si hay una úlcera, un defecto con pérdida de sustancia, hay que llevar un colgajo, local, regional o libre, ¿ok? Eso lo tenemos claro. Segundo, si es una herida a colgajo, hay que reparar esa herida por planos anatómicos, ¿ok? Eso lo hacen en emergencia, lo pueden hacer en sala de operaciones y ustedes lo han hecho en las clases. Hay heridas que pueden ser sometidos también a injertos de piel parcial. Generalmente se usa de piel total en cara, ¿ok? Dentro de las adquiridas traumáticas, esa es la solución. Pero tenemos, ¿me escuchan, muchachos? Sí se escucha, doctor. Perfecto, lo estoy contextualizando. Y dentro de las adquiridas de origen oncológico, son aquellos defectos en la cara como consecuencia de una recesión tumoral. Se va a quedar un gran defecto que compromete piel, músculo, el ESMAS, puede comprometer hueso. Y el tratamiento de esta patología quirúrgica es generalmente con colgajos, que pueden ser locales, regionales o libres. Lo han hecho las clases de colgajos. ¿Ok? No vamos a volver a repetir. Los diferentes tipos de colgajos. Cuando este defecto no es tan profundo, compromete hasta el celular subcutáneo o hasta el ESMAS, ¿ok? Es un injerto de piel total en cara. Entonces, es importante que ustedes se ubiquen de esa manera. La patología quirúrgica de la cara, en un 80% lo constituye esta patología quirúrgica de la cara adquirida, valga la redundancia. Un 20%, perdón. O sea, y el 80% de la patología quirúrgica de la cara es congénita. Aquí en mi hospital y en otros hospitales. Entonces, cuando hablamos de patología quirúrgica de la cara, que es generalmente patología quirúrgica congénita. Y dentro de la patología quirúrgica de la cara son las malformaciones congénitas de la cara. Y dentro de las malformaciones congénitas de la cara más frecuentes, vamos a ver. Entonces se ubican. 80% de la patología quirúrgica de la cara que se hace en los hospitales aquí en el Perú es congénita. Siguiente. Y dentro de las patologías congénitas de la cara, las malformaciones craniofaciales son las más frecuentes. Estas malformaciones craniofaciales. ¿Por qué craniofaciales? La cara tiene 3 tercios. Un tercio superior, que es la frente, el tercio medio, que es la mejilla, y el tercio inferior, que es la zona mentoniana y reborde mandibular. La cara propiamente dicha es la mejilla y el reborde mandibular. La frente es una zona de la cara compartida con el cráneo, con el neurocráneo. El lóbulo frontal está por detrás de la frente. Entonces, la patología que compromete la cara propiamente dicho y el cráneo, que es la frente, que forma parte de la cara.
Por eso malformaciones craniofaciales. Dentro de las malformaciones de la cara, más frecuente, y ustedes tienen que saber que generalmente en nuestro país, casi el 90% del diagnóstico de las malformaciones craniofaciales lo hacen al momento del nacimiento. Por eso es de vital importancia que ustedes hagan un buen examen de recién nacido. Cuando lleven el curso de pediatría, esfuercen en aprender bien evaluación de recién nacido. Como interno lo van a hacer. ¿Ok? Estas malformaciones congénitas afectan los tejidos blandos y el macizo facial. Cuando hablamos de tejido blando, nos referimos a la piel, al tejido subcutáneo, a los músculos de la cara que están envueltos por una fascia que es el esmás, a los compartimientos grasos que existen en la cara, al periósteo y todas las otras estructuras vasculares, venosas y nerviosas y algunas glándulas. En conjunto forman los tejidos blandos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya le expliqué que afecta cara y cabeza, el neurocráneo, la frente. ¿Cómo lo clasifican las malformaciones craniofaciales? En fisuras craniofaciales. Dentro de las fisuras craniofaciales más frecuentes está la fisura labiopalatina. Están las fisuras craniofaciales que afectan la frente y la cara propiamente dicha, y dentro de ella una fisura que es específica del labio, del alveolo y del hueso palatino son las fisuras labiopalatinas. Estas malformaciones constituyen de la cara casi un 60% a 70%. La fisura. Un 20% lo forman las displasias craniofaciales, que vienen a ser hipotrofia, hipoplasia y en algunos casos aplasia de tejido blando y del macizo facial. ¿Ok? Y la craniosinostosis un 10%, que viene a ser una osificación muy temprana o precoz de los centros de osificación del cráneo. Me refiero a las fontanelas anterior y laterales, ¿ya? O las pterigoideas, tanto anteriores como posteriores. Se osifican muy tempranamente, por lo tanto el cráneo se sella y por lo tanto el encéfalo no se desarrolla porque no tiene espacio para crecer. Siguiente. Todas las malformaciones craniofaciales, casi en un 80%, son dependientes de los procesos faciales, muchachos. Eso lo tienen que tener en cuenta. Los procesos faciales van a formar en la morfogénesis facial la cara. Eso ocurre entre la quinta, octava semana. La mayor actividad entre la sexta, séptima semana. En esas semanas se forma la cara, la morfogénesis facial. Estos procesos faciales que constituyen el 80% del cimiento embriológico para formar la cara, viene a ser el frontal, maxilar, el mandibular y el nasal externo y el nasal interno. Pero hay un 80% de la cara que va a estar proporcionado, perdón, un 20% de la cara que va a estar proporcionado por los arcos branquiales, especialmente el primer arco branquial. Me refiero al tercio inferior de la cara, reborde mandibular, zona submentoniana, submaxilar, está proporcionada por los arcos branquiales. Entonces, recordando, la morfogénesis facial, 80% los procesos faciales y un 20% el primer arco branquial. Un 20, otros dicen 15%, porque hay un 5% de la morfogénesis facial que vienen a ser las orejas, que lo proporciona el segundo y el tercer arco branquial. Siguiente.
Entonces, hablemos la malformación congénita de la cara más frecuente que se trata acá en el Perú, en Sudamérica, y me puedo atrever a decir en el mundo. Casi el 60% al 70% de las malformaciones craneofaciales en el país es fisura labiopalatina, que está dentro de las fisuras craneofaciales. Es una fisura muy localizada, muy regional, muy topográfica. Afecta el labio, el alveolo, el paladar duro y el paladar blando. Pueden ser unilaterales, como están viendo, o bilaterales. Pueden ser leves, moderadas y severas. Nunca se olviden, la patología, la malformación congénita cráneo-facial más frecuente, fisura labio-palatina. ¿Ok? ¿Qué estructura afecta a la fisura labio-palatina? Labio, alveolo, paladar duro, blando y piso de las fosas nasales. Siguiente. Ya lo acabo de decir, 80%, 70%. Y en los últimos tiempos está aumentando la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia? Hasta donde sabíamos, este dato es del año 23. De cada 500 a 700 niños, nace un niño nacido vivo, un niño con fisura labiopalatina. En nuestro país, ahora yo me puedo atrever de cada 400, no hay una estadística. Si alguien quiere graduarse, hacer su tesis, les sugiero que hagan estudio epidemiológico actualizado la fisura labiopalatina en el Perú, 2023 al 2025, en el Hospital Edgardo Revalliati Martins. Es el hospital que recibe la mayor casuística de fisura labiopalatina. ¿Ya? Hagan un estudio y ahí van a solamente la epidemiología y ahí tienen probablemente, sí doctor, estamos en 400, correcto. Ahí tienen su trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, es muy importante que en el Perú casi esta fisura labiopalatina, 80, no me puedo atrever, ahora acá más todavía, 90%, su diagnóstico se hace en el momento del nacimiento. Por lo tanto, muchachos, donde estén, una buena evaluación de recién nacido. Solamente un 10% se hace el diagnóstico durante la gestación. Acá Chile, más de un 50-80% lo hacen durante la gestación, porque existe un buen programa de salud materno-infantil, de madre-niño. Acá en el Perú no. ¿Ya? Es importante que usted sepa. Doctor, ¿y por qué es importante? A ver, ustedes no se han puesto a pensar. Una mamá ilusionada, nace el niño, usted le examina, le encuentran fisura labiopalatina. Se van a la cama de la mamá y ¿qué le dicen? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ¿Hola? sí se escucha, doctor. Mira, qué impacto la mamá. Señora, su niño ha sido con fisura. Es un impacto psicoemocional muy fuerte a los padres. Yo lo he vivido, he tenido que comunicar cuando hacía mi residencia. A la familia, al entorno. Probablemente en entornos familiares instruidos es mucho más tolerable, entendible. En el interior del país es una catástrofe, ¿ok? Pero es muy diferente que a las 20 semanas donde se hace ecografía morfológica fetal o, ecografía morfológica obstétrica a las 20 semanas, un buen ecografista en un buen hospital, que debe haber ecografistas en todos los hospitales del Perú, donde se refieran a las mamás y le hagan un estudio de morfología, le digan, su niño, señora, tiene 20 semanas, o 19, 20 semanas, que es la etapa ideal para estudiar cara,
tiene una fisura labiopalatina, por lo tanto lo vamos a preparar, le estamos explicando, no se preocupe, esto es una malformación que tiene tratamiento quirúrgico. Yo conozco el Hospital Revalidati, excelente cirujano, lo van a tratar, lo van a recuperar, tiene que ingresar a un programa, no hay programa de fisura labiopalatina en nuestro país, nosotros vamos a encaminarlo, no se preocupe, vamos a tener todos los elementos necesarios para que su niño gane peso, en etapas de partida lo operen. Es diferente, ¿eh? ¿Sí o no, muchachos? Sí, doctor. ¿Ok? Entonces, muy importante. Entonces, basado en eso, es importante que algún día, cuando tengamos esa oportunidad de tener buena salud pública, hagamos un diagnóstico prenatal. Importante cuando ya el niño nace, que ustedes le expliquen, señora, no se preocupe. El labio lo vamos a operar a los 3 meses. Esa cirugía se llama queloplastía. ¿Para cuál? Tiene que ganar peso y tener su hemoglobina por encima de 10 para labio. ¿Ok? Y la fisura palatina se opera y el labio se opera conjuntamente con el piso nasal a los 3 meses. Y al mismo tiempo se puede hacer también una rinoplastía primaria de la nariz fisurada para eliminar el estigma de la fisura labiopalatina al 3 mes. Y el paladar le dice, lo vamos a operar al año, máximo año y medio. ¿Ok? Eso se llama uranoestafilorrafia, si es que está comprometido el paladar duro y blando. Y donde salen los dientecitos, a los 7, 8 años, injerto óseo. Y señora, y después cualquier malformación de la nariz, a los 16, 17 años. Eso cuando existe un programa. Pero lo más importante, le dice señora, que usted va a entrar a un programa que no lo hay. Yo le estoy hablando algo hipotético en otros lugares del mundo. El Hospital Revaleta está tratando de hacer algo, señores, pero que ya que esta patología no solamente lo trata el cirujano plástico, sino tiene que tratarlo de otorrino, maxilofacial, rehabilitador, el foniatra, el nutricionista, ¿okay? La asistenta social, los rehabilitadores del lenguaje. Es un conjunto de profesionales que se juntan para abordar esta patología, muchachos. Por eso, si alguien de ustedes llega a ser ministro de salud, recuerden por favor esta clase. Es necesario que exista un programa nacional de fisura labiopalatina. ¿Ya? Porque si estamos hablando entre 400 a 500 nacidos vivos, ya es un problema de salud pública. Siguiente. Siguiente. Ok. Vea ahí usted una fisura labial incompleta, una completa que se ve, miren, el alveolo fisurado, miren el piso de esa fosa, el piso de la fosa nasal también está desplazada, está ausente. Hay esa bilateral, miren el paladar, que es un paladar completo, duro y blando, y otros pueden ser paladares incompletos. En el paladar, la estructura funcional es el paladar blando para el habla, y para la masticación y deglución es el paladar duro. Entonces, acá hay una estructura anatómica que cumple una función, tanto en el paladar duro, para el habla y la alimentación, y para el habla, muy importante el paladar duro. ¿Ok? Siguiente. Vean un paciente con una fisura unilateral incompleta. Usted puede decir, bueno, es incompleta, y le abren el paladar. Este niño tiene una fisura palatina completa. ¿Ok? Se opera a los 3 meses el labio, ojo, y el paladar al año. No se olviden, para que ustedes refieran a sus niños con fisura labiopalatina si se van al CERUM. Siguiente. Hay situaciones de fisura labiopalatina severas, aparatosas. Miren esta unilateral.
severa, completa, desplazada. Estos niños es traumático para los padres. Hay que tratar, se debe esforzarnos en los primeros 13 su alimentación. Hay unos chupones especiales en pico de pato para su nutrición, para que ganen peso y su hemoglobina puedan elevar. Doctor, y yo estoy en provincia, ¿qué hago? Puedan conseguir eferamin en gotitas de fierro, puedan conseguir un chupón en pico de pato también, y lo preparan. Vesta bilateral incompleta. Este niño tiene problemas para la alimentación, hay que ponerle su sonda para alimentarlo. Y una bilateral que no sea tan severa. Siguiente. Entonces, ¿cómo se llama la cirugía del labio? Queiloplastía. Nunca se olviden, a los 3 meses. ¿Qué es necesario? Que ese niño pese más de 3,5 kilos o 4 como mínimo y que tenga hemoglobina de 10 a más. Ojo, esta cirugía es compleja, lo tiene que realizar un cirujano plástico pediátrico. En el país hay pocos cirujanos plásticos pediátricos o cirujanos plásticos que se han dedicado a hacer fisura labiopalatina. La queiloplastía es una cirugía muy precisa, de mucha precisación, dicen, ¿no? O precisaciones, como dicen, ¿no? En otros lugares del mundo. Entonces, hay colgajos de mucosa, colgajos de piel, colgajos musculares, okay, mucocutáneos, hasta colgajos de cartílago nasal. Entonces, es una cirugía bastante compleja. Siguiente. Siguiente. Aquí vean el anterior. Please. El anterior. Lo que le quiero mostrar acá, que la queiloplastía, como es cirugía compleja, y una cirugía de mucha precisión, los colgajos tienen que ser exactos. 1 milímetro marca la diferencia. Tenemos que reconstruir el arco de Cupido, los pilares, el surco, ¿ok? Del filtro, el arco de Cupido, de la línea mucocutánea. Tenemos que recrear su bermellón, el vestíbulo con colgajos. Y esos colgajos tienen que tener dimensiones muy precisas y por lo tanto se usa ahí, vean, un compás, ese compás creado por un cirujano plástico español, Castro Viejo. ¿Ok? Así se llama. Entonces, es una cirugía altamente especializada que lo deben realizar cirujanos plásticos certificados que tengan su especialidad de cirugía plástica pediátrica. Siguiente. Vean este caso de una fisura labiopalatina bastante severa, amplia, en la cual se ha hecho queiloplastía y una rinoplastía primaria de la nariz fisurada. Le cambiaron la vida a esa niña. ¿Ok? Estos niños, su sistema nervioso central está indemne. Una buena nutrición, un buen programa de fisura labiopalatina. Niños que no tengan anemia, estos niños van a ser útiles para la sociedad. En nuestro país a veces no ocurre eso, muchachos. ¿Ok? Siguiente. Ahora vamos a hablar las disostosis craneofaciales, que vienen a ser esas malformaciones caracterizadas por un poco desarrollo o escaso, y en algunos casos ausente, ¿de qué? De tejidos blandos y el del macizo facial. Uno de ellos es la genesia unilateral de la mandíbula. Examinan a un niño de 4 o 5 años, hay asimetría facial muy marcada. Le toman una tomografía, reconstrucción 3D y vean que hay poco desarrollo de la mandíbula o parcialmente hay una genesia, una hipoplasia. Siguiente. La microgenia, muchacho, viene a ser el mentón sumamente pequeño. Cuando el mentón es poco desarrollado, todos los músculos de la base de la lengua que se insertan en la parte anterior, en la parte posterior del mentón, no tienen muchas veces una zona donde insertarse y se desplazan hacia la parte posterior y pueden generar problemas respiratorios.
Por eso es importante tomar precauciones a veces al momento del nacimiento en estos casos de microgenia. Si no fuera así, en los primeros meses de vida de estos niños pueden sufrir apnea del sueño porque toda la lengua se va hacia la parte posterior y pueden tener muerte súbita. Siguiente. Hay microgenias leves y moderadas. Esta es una microgenia leve, en la cual la niña tiene un problema de la salud oral. Hay una mala oclusión dentaria y en la evaluación nos damos cuenta que es una microgenia leve. Esta microgenia leve le está generando un problema de salud bucal, mala oclusión dentaria, por lo tanto problemas articulares en la ATM. El tratamiento es una osteotomía de avance del mentón. Siguiente. Hay personas mucho mayores que vemos que debido a la microgenia pueden tener problemas también dentarios. Y estos pacientes, aparte de ese problema, tienen un problema estético en el perfil. A esta paciente se le trata esta microgenia leve moderada, se le corrige con aparato de ortodoncia la oclusión dentaria, mira en su mentón, sin haberle operado la nariz, mejoró su perfil. Miren, es importante. Esta cirugía es por salud, pero a la par tiene una ganancia estética. Siguiente. El síndrome de primer arco branquial, llamado también síndrome de Goldenham. Este síndrome afecta a la cara, ya lo saben, ¿recuerdan la morfogenesis facial? 20%. ¿Ya? Es genético, ¿ok? También puede incluirse el segundo arco branquial y un poquito del tercer arco branquial, por lo tanto va a haber malformaciones auriculares. Entonces puede afectar la zona reborde, submentoniana e inclusive parte del tercio superior del cuello. ¿Ok? Es importante que en este síndrome tenemos que buscar otras malformaciones de la boca, de la oreja. A veces puede haber fisura labiopalatina. En algunos casos podemos también encontrar malformaciones cervicales, que también hay que buscar, y en las extremidades. Siguiente. Síndrome de Goldenham. ¿Cuál es la característica del síndrome de Goldenham? Como afecta al primer arco branquial, el tercio inferior, hay hipoplasia mandibular. Hipoplasia, ¿ya? Mandibular. Primero, pero te puede confundir con la otra hipoplasia congénita, pero a su vez hay malformación de la boca. ¿Qué tipo de malformación? Generalmente macrostomía, boca muy grande. Y a su vez tiene malformaciones auriculares. Si ustedes encuentran malformación de la oreja, primer, segundo arco branquial, hipoplasia mandibular y macrostomía, síndrome de Goldenham, primer arco branquial. Siguiente. Síndrome de Treacher-Collins. Esta displasia craniofaciales se caracteriza básicamente, llamada también una disostosis mandíbulo-facial. Es una hipoplasia bastante marcada y severa del malar, del arco cigomático y del piso de la órbita. Ojo, muy importante es eso. ¿Ya? Tiene impregnación genética. Está asociada a un cromosoma a un gen que se encuentra en cromosoma 5, ¿ok? Por lo tanto, muchas veces puede tener una transmisión heredofamiliar. ¿Esto qué va a conllevar? Estas malformaciones conllevan a una hipoplasia muchas veces o poco desarrollo de los tejidos blandos, dando así una imagen de una cara en platillo. Siguiente. El tratamiento del Treacher-Collins es multidisciplinario, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? En etapas muy tempranas, pacientes pueden tener un problema respiratorio, que a veces pueden acabar en tracostomías, pero en casos muy severos, ¿ok? Tratamiento básicamente con cirugía maxilofacial pediátrica, otorrino,
oftalmo y cirugía plástica. Es un manejo multidisciplinario. Siguiente. Siguiente. Estos son el famoso síndrome de Teacher-Gordon. Es famoso porque en la pantalla grande de Hollywood se hizo famoso. Hace 5 años ganó premio Nobel, perdón, el Oscar, un actor que tenía Teacher Collins, un niño de 13, 14 años. ¿Sí? Niño muy inteligente, que se le había hecho múltiples cirugías y que era motivo de bullying. Entonces, este niño representó eso, es motivo de bullying. Vean esa hipoplasia cigomático malar muy marcada, que puede comprometer el cigoma, inclusive la articulación ATM. Son las famosas cara en platillo bilateral. Estos niños son sumamente inteligentes, hay que manejarlo multidisciplinariamente y recuperar. En nuestro país no existe un instituto que recolecte todo esto profesional. De San Borja, muy poco está funcionando, porque falta recurso humano altamente capacitado para tratar estas patologías. Siguiente. El síndrome Pierre-Robin básicamente se caracteriza por una casi hipoplasia o aplasia de la zona mentoniana. Está ausente el mentón casi, en algunos casos. En algunos casos puede ser moderada, severa. Pero cuando se presentara esta microgenia o retornactia muy severa al momento de nacimiento, puede haber asfixia. Y muchas veces el niño puede fallecer en este síndrome Pierre-Robin. Por lo tanto, estos niños hay que abordarlo tempranamente, cargarlo prácticamente casi parado y tratar de que tempranamente, cuando gane peso al tercer, cuarto mes, inicie su tratamiento multidisciplinario. ¿Ok? Y generalmente este síndrome de Pierre-Robin ocurre en su aparición o su embriogénesis en la etapa de la morfogénesis facial, que básicamente entre la quinta y sexta semana, donde se forman mucho más rápido los procesos mandibulares. ¿Ok? Muchas veces esto puede hacerse diagnóstico a la tercera o a la 20 semanas. Siguiente. Siguiente. Miren, un caso de síndrome Pierre-Robin, casi está ausente el mentón, poco desarrollo de reborde mandibular. Niños necesitan tratamiento, nutrición por sonda, porque tienen problemas de deglución. Siguiente. Puede estar asociado a fisura labio-palatina. Es muy frecuente, ¿ah? Síndrome Pierre-Robin, fisura labio-palatina o fisura palatina. Siguiente. Este es un síndrome Pierre-Robin moderado. ¿Sí? Una microgenia moderada, vean. Tenía problema de apnea del sueño, por lo tanto tener un problema de muerte súbita. Servicio de cabeza y cuello pediátrica le puso unos distractores óseos para promover crecimiento del mentón y la rama de la mandíbula y se solucionó su problema. Siguiente. Hay otras malformaciones congénitas de la cara, ¿ok? Como macroftalmia, que son poco raros, los colobomas de iris, ¿ok? Vamos a ver un poco las anotias, que es también poco frecuente. Y ojo, el labio leporino solamente es aquella fisura labiopalatina que está en el medio del labio, ¿sí? Es rarísima. Medio del labio, en el surco del filtro, dando así la forma del labio de un león, por eso se llama lepo. La palabra lepo significa león. Siguiente. La microtia, esta malformación congénita de la cara, más frecuente después de la fisura labiopalatina en el Perú y en el mundo, es la microtia, que consiste en el poco desarrollo de la oreja. Por lo tanto, clínicamente ustedes van a observar remanentes de cartílago que va a hacer que no se forme un esqueleto cartilaginoso normal de la oreja. Y por ende los tejidos blandos, la piel,
tampoco se ha desarrollado. Entonces, una oreja pequeña, alargada, con remanente cartilaginoso. Y generalmente está asociado con una oclusión del meato o del conducto auditivo externo. Está ocluido, pero el conducto auditivo interno está permeable y todo el oído medio interno también está sano. La típica microtia, vean ustedes acá, la forma alargada o el signo de maní. El resto son microtias parciales o oreja constricta. Siguiente. Tienen que saber, y les recuerdo, que la oreja, ojo, la oreja se desarrolla el primer, segundo arco branquial. Cada arco da 2 somites para formar el esqueleto de la oreja. Tanto la raíz, el hélice, antihélice, la concha, trago y antitrago. ¿Ok? Estas somites migran hacia la zona que es la placoda auditiva, y ahí se va a constituir la oreja. Ocurre la morfogénesis más o menos entre la sexta, séptima semana de vida gestacional. Es importante que ustedes sepan que la oreja es una estructura cartilaginosa muy compleja de reproducir, porque tiene depresiones y elevación, y una piel muy delgada. Siguiente. El tratamiento quirúrgico de la microtia es, primero, formar o restablecer un marco cartilaginoso. La oreja tiene un cartílago elástico, y ese cartílago elástico, no existe banco de cartílago elástico en nuestro cuerpo. El único reservorio de cartílago en nuestro cuerpo es el cartílago hialino. ¿Y de dónde? De los cartílagos de la costilla. Por lo tanto, se toma la séptima, octava y novena costilla para formar un marco cartilaginoso, y vean, simulando el marco cartilaginoso de la oreja sana. Miren, tiene un hélice, antihélice, una rama superior e inferior, fosa navicular, la escafa, tiene el trago, antitrago y el lóbulo. Se retira todos los cartílagos remanentes de la microtia. Se deja la piel y dentro de la piel se inserta ese marco cartilaginoso. Esta cirugía debe hacerse entre los 7 a 9 años. ¿Por qué a esa edad? Porque la referencia en altura y en ancho de la oreja se toma como referente la oreja sana. Y la oreja sana adquiere su tamaño y su anchura adulta más o menos entre los 7 y 9 años en un 90%. Por eso a esa edad se debe hacer la reconstrucción de la microtia, porque si no los niños más adelante van a sufrir un efecto psicoemocional debido al bullying. Siguiente. Y aclarar que todos los pacientes con microtia sufren de hipoacusia, porque al no poderse, muy difícil reconstruir el conducto auditivo externo, debido a que hay una hipoacusia de tipo conductivo, no llega buena calidad de sonido al órgano de Corti antes del año, y entonces se lesiona el órgano de Corti, por eso estos niños sufren de hipoacusia. Para evitar eso, tienen que ir al otorrino para que le pongan un implante coclear para estimular su órgano de Corti. Por eso debe haber un programa también de microtia. Otra malformación son las fístulas preauriculares o fístulas áureas preauriculares. El tratamiento de esta fístula es no tocar ni operar. Decirle a la mamá que cuide que el niño no se manipule, porque si se manipula o hace fricción se obstruye el conducto, hacen un quiste, se infecta, un absceso, y generalmente estas fístulas se comunican con la vena, con la arteria carótida, con el conducto auditivo, a veces con la ATM, haciendo un tratamiento muy dificultoso y devastador. Siguiente. Miren un tratamiento de una microtia, vean, con injerto de cartílago bastante bueno, fenomenal.
Hay pocos en el Perú que hacen eso, muy escasos. Y miren otro caso de una oreja constricta, otra malformación frecuente de oreja. Tienen que hacerlo un experto, muchachos, ¿ya? Cirujano plástico pediátrico. Siguiente. Otras malformaciones son la más conocida, el frenillo, ¿ok? O la anquiloglosia también se le llama, el tratamiento es con colgajo de mucosa, y en algunos casos la macroglosia. ¿Eh? Siguiente. Las fisuras craneofaciales. Habíamos hecho que dentro de la fisura muy localizada, específica y topográfica es la fisura labial. Pero las fisuras craneofaciales no solamente afectan la cara, sino la frente. Por eso craneofaciales. Afectan los tejidos blandos y también el macizo facial. ¿Cómo se clasifica? Mediante la clasificación de Tressier. Tressier dividió la cara en dos hemisferios por un meridiano que pasa por el punto medio de la frente, la sutura metópica, el arco de Cupido y la zona mentoniana. Al punto metópico lo puso 14 y a la altura del punto medio del arco de Cupido lo puso 0 y en la zona mentoniana 30. Si la fisura afecta desde el labio hasta la frente, 0,14. Si afecta un poquito lateral, sería 1,13, que afecta a todo. Doctor, ¿y si solamente afecta a la cara? Sería 13. Perdón, 1. Si solamente afecta a la nariz, sería 0. ¿Se da cuenta? Doctor, no afecta a la cara, solamente a la frente, sería 14 nada más. Y así la clasificación, afectando tanto al tejido blando como al macizo facial. Siguiente. Esta es una fisura craneofacial bastante severa, caracterizada. Generalmente estas fisuras afectan las tres fosas que existen en la cara, orbitaria, nasal y oral. ¿Ok? Afectan tejido blando. Esta es una fisura con microftalmia, miren. Sería 4, que tiene una extensión hacia la frente, un 4-10, 7. Y miren, con un trabajo multidisciplinario lo recuperan a este niño. Le ponen una prótesis ocular, cirugía plástica, espectacular. Lo rescatan a la sociedad. Siguiente, en otros lugares, multidisciplinario. No podemos hacer eso. Esta es una fisura 0,14 probablemente. 0,14. Miren, hay una fosa común y le toman una tomografía y ven que la fisura está en la frente y en la fosa nasal. Fisura craneofacial. 0,14. Siguiente. Vamos a hablar craneosinostosis. Les dije que viene a ser una malformación congénita que se caracteriza que en forma precoz antes de los 3 meses, ¿qué pasa? La fontanela anterior, las laterales se osifican. Doctor, ¿la anterior a qué edad se osifica? Año, año y medio. Las laterales al año. ¿Ok? Estos se osifican muy precozmente. Por lo tanto, sellan la caja, el neurocráneo, el cráneo propiamente dicho. El cerebro y el encéfalo no encuentran espacio para crecer, pero los lugares donde persisten los centros de osificación vienen a ser los huesos de la cara. Por lo tanto, son huesos blandos que están en crecimiento. Entonces, el cerebro y el encéfalo empieza a desplazar, a dilatar la cara. Y por eso esa afasia, exoftalmo, mejillas ensanchadas, un mecanismo de defensa buscando espacio para que el cerebro no se atrofie. Pero eso tiene un límite, hasta 1 año y medio. De ahí ya no puede distender más, entonces la presión se desplaza sobre el neocorte, produciendo isquemia, por lo tanto daño cerebral. A estos niños hay que tratarlo a través de neurocirugía maxilofacial, usando esos distractores óseos que generan crecimiento óseo. Siguiente. Vean una fisura craneofacial. ¿Eh? Mire, tienen una macrostomía esta muchacha. Ojo. Y por lo tanto una fisura craneofacial que está caracterizado por macrostomía y problemas auriculares, pero no hay agenesia mandibular, ese síndrome otomandibular, fisura craneofacial, una fisura 0.
perdón, 7, de acuerdo a la clasificación de Tresier. Siguiente. Este es mira, vean ustedes, doctor, esto es síndrome Goldenham. No es, muchachos. Es una macrostomía que existe con problemas auriculares, pero no hay agenesia mandibular. A diferencia del síndrome de Goldenham. Esta es una fisura 7, fisura craneofacial. Siguiente. Siempre el tratamiento quirúrgico de las malformaciones craneofaciales tienen que ser oportunas, en el momento adecuado, con gente especializada, porque la primera cirugía es muy importante para el futuro anatómico y funcional de los niños. Y el manejo multidisciplinario para recuperar a estos niños desde el punto de vista mental, funcional, anatómico, y haciendo que estos niños tengan una oportunidad mediante su alimentación y evitando su anemia en la sociedad y puedan ser hombres útiles que aporten a su sociedad. Hay que mirarlo. Para eso se necesita un programa nacional de fisura labiopalatina. Este es un caso de la primera cirujana plástica en el Perú que ya se retiró, luchó 30 años para el programa, la doctora Celinda Guapaya. Se ha dedicado a la chacra ya, más de 35 años, formado en Estados Unidos. Fracasó. Siguen luchando, ojalá que pueda haber. Siguiente. Y siempre las malformaciones craneofaciales o patología quirúrgica de la cara congénita en general ha existido desde los albores de la humanidad. Nuestros grandes moches, grandes escultores o acorretratos retrataron a un hombre adulto con una fisura craneofacial. ¿Ok? Y ahora se puede hacer diagnóstico en etapas tempranas de una fisura labiopalatina para preparar. Ese es el sueño ideal. Siguiente. Y nunca se olviden que este manejo implica inversión, infraestructura, tener buena infraestructura hospitalaria. Lo más importante, recurso humano, multidisciplinario, capacitado, entrenado, fuera, cirujanos plásticos, otorrinos, oftalmólogos, cabeza y cuello, ofoniólogos, rehabilitadores, odontopediatras, enfermeras, nutricionistas, pediatras, ¿ok? Psicólogos, psiquiatras, etc. Y todos estos anestesiólogos entrenados tienen que estar tranquilos y felices para operar. Y eso es darle un bienestar salarial, calidad de vida. ¿Ok? Es un sueño. Esto es solamente en otros lugares. Ojalá que algunos de ustedes sean ministros y escuchen esta clase. O recuerden que alguna vez un profesor habló de la necesidad de un programa. Entonces, hacer todo un programa a largo plazo. Siguiente. Thank you so much. Obrigado y gracias. Si hay alguna pregunta, como dicen, damos por terminado. Disculpe